El 13 de septiembre del 2023 se celebró una conferencia abierta de alto nivel en el edificio del Parlamento de la Unión Europea. El panel de expertos incluyó al conocido médico estadounidense, experto en examen de patentes, matemático, científico e inventor, Dr. David Martín. También es el CEO fundador de la MCAN Inc. MCAN es líder del mercado internacional en el campo de la gestión del riesgo financiero basado en la propiedad intelectual. Esto implica examinar la calidad de las patentes para gobiernos y oficinas de patentes y mucho más allá. Escucha el discurso del altamente calificado Dr. David Martín. Bueno, los traductores se han ido. El livestream está cayendo, lo que significa que si solo escuchamos a nuestro colega Matías, lo mejor sería dejarlo a ustedes, la gente. Ahora os toca a vosotros compartirlo, que debido al vacío cavernoso que vemos en todas estas salas, está claro que solo se escuchará si lo compartís. Así que parece muy apropiado que sea yo quien tenga la voz más baja, pero dejemos rugir a este león, ¿de acuerdo? Estoy cansado de hablar de COVID y estoy cansado de hablar de SARS-CoV-2 por una razón muy simple. Durante 110 años a los pueblos del mundo nos han mentido. Un número muy reducido de conspiradores industriales criminales decidió someter a toda la población humana para sus siniestros planes de enriquecerse mientras empobrecían y mataban al resto de la humanidad. Estoy cansado de ser educado. Hace tiempo que hemos superado el punto de la cortesía. Cuando las palabras tasa de mortalidad aceptable pasan a formar parte de una norma industrial, hemos perdido los cimientos de la humanidad. Y esas son mis palabras. Fueron las palabras de la Organización Mundial de la Salud y las de Pfizer y Moderna cuando se les dio permiso para empezar a matar gente para conseguir sus objetivos. Y tampoco voy a endulzarlo. Se trata de un cartel criminal. Estamos pretendiendo que en algún lugar de algún estrato esotérico hay algún tipo de redención que tiene que beneficiar a la Organización Mundial de la Salud de un modo u otro. Ahora les diré que desde su creación en la década de 1940, la OMS no ha sido más que un cartel criminal con un único y singular propósito. Le mostraré el documento que prueba lo que digo. Esto no es una acusación, es realmente demostrable, en sus propias palabras, en su propia mano, y utilizan un proceso de 4 pasos para poner cada uno de sus nefastos planes en acción. Empiezan a planificar un ejercicio, luego se dedican a financiar ese ejercicio, luego crean la justificación científica de lo que van a hacer y luego ponen en práctica y se benefician de ello. Y eso constituye una violación del Código 15 de Estados Unidos, sección 19 de la Ley de los Servicios de Salud Pública de Estados Unidos, que para aquellos de ustedes que están escuchando con atención, casualmente comenzó con la Ley Clayton, Ley Federal de Estados Unidos, parte de la Ley Antimonopolio, diseñada para dar más sustancia a la Ley Antimonopolio de Estados Unidos. La Ley Clayton está diseñada para prevenir las prácticas anticompetitivas en el mismo año en que los precursores de la Organización Mundial de la Salud tuvieron su comienzo. Así que me parece fascinante que en el 1913 aprobáramos la Ley Clayton y hace 110 años creamos la conspiración criminal que ahora llamamos Organización Mundial de Salud. 110 años después, y en violación del TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que creo que ahora debe llamarse Tratado de la Cábala Europeo Disfuncional, el artículo 101 establece claramente las condiciones de que esto nunca fue una cuestión de salud pública. Punto. Era chantaje, con objetivo de fomentar el terror para ajustar el comportamiento de una población y punto. Eso es lo que era. Siempre lo ha sido, y podemos hacer cualquier argumento teórico que queramos hacer sobre las cosas, pero incluso con la teoría de que tuvimos un brote de algo, el problema es refutable, porque los datos de Zurich nos demuestran que en el año de la pandemia de muerte global, las aseguradoras de salud pagaron $30.000 millones menos en reclamaciones. Ahora bien, si un profesional de la medicina, un experto social o cualquier otra persona
quiere argumentar que podremos desarrollar un virus capaz de averiguar astutamente tu cuenta bancaria, los datos de tus pólizas de seguro y el importe de tus primas de seguro, eso es un gran problema. Resulta que los datos son claros. No tuvimos una pandemia, tuvimos un genocidio y tenemos que llamarlo por su nombre. Planifícalo, garantizar la protección de la responsabilidad por los actos que matan. Cuando digo que lo han planeado, asegurémonos de que entendemos exactamente cuál es la letra no tan pequeña de la letra pequeña. Y quiero llamar su atención en primer lugar sobre la columna de la derecha de esta diapositiva. Estos son los datos de 2011 que la Organización Mundial de la Salud, el Wellcome Trust Path, Programa para Tecnología Apropiada en Salud, una organización internacional de salud global sin ánimo de lucro, y la Fundación Gates produjeron sobre su maravilloso programa global para una vacuna contra la malaria para niños menores de 6 meses. Y en su ensayo clínico es útil señalar que asesinaron a 66 niños en el grupo de la vacuna y luego utilizaron astutamente el término control para un grupo de control en el que asesinaron a 28 niños. Ahora, la razón por la que dije asesinados y por la que uso ese término es porque eso es exactamente lo que fue. Porque resulta que este grupo de control no era una inyección o solución salina. En realidad, era un cóctel de otras inyecciones portadoras de enfermedades conocidas. El grupo de control era conocido por matar gente y el grupo de control experimental se suponía teóricamente que mataría a la gente. Y en realidad los mató a todos. Y astutamente, bajo el artículo 5, sección 13, que puse en esta diapositiva, quiero que entiendan por qué dije eso. En su formación en 1947, cuando la OMS fue financiada y establecida por personas que, en sus propias palabras, deliberadamente querían cometer un crimen. La sección 13 del artículo 5 termina con la siguiente declaración: inmunidad contra arresto o detención personal, bla, bla, bla. Inmunidad contra proceso legal de cualquier tipo. Ahora bien, si no tuvieran intención de cometer un delito, ¿por qué se darían a sí mismos inmunidad permanente y absoluta frente a cualquier proceso judicial? Y lo que es peor, incluso frente a cualquier tipo de investigación judicial. La gente está ahí sentada pretendiendo que esto es como la inmunidad diplomática. ¿Se dan cuenta de que ni siquiera cumple la norma de la inmunidad diplomática? Se trata de una organización criminal que promulgó su propia ley para protegerse de sus propios crímenes que sabían que iban a cometer. Y cuando digo que sabían que iban a cometerlos, quiero decir que lo sabían, porque su primer director general, nada más que el doctor René Sand, que casualmente fue huésped de los alemanes en Dachau en 1940, había sido nombrado antes, en 1947, misteriosamente primer director general de la OMS, con la ayuda de la Fundación Rockefeller. Y en solo 5 años, René Sand decidió aprobar por escrito el verdadero propósito de la OMS a través del entonces director general, el Dr. Brooke Chisholm, que promovió el control de la población como objetivo principal de la OMS. ¿A alguien en esta sala le suena eso a salud pública? No se trata de salud pública, se trata de la evolución del mismo programa genocida que comenzó con la financiación de las oficinas de eugenesia de Cold Spring Laboratories, principal instituto de investigación de Estados Unidos, por parte de la Fundación Carnegie en 1913, bajo de la filantropía de Andrew Carnegie. Gente, dejad de engañaros. Estamos debatiendo las hojas del árbol que llamamos pandemia, pero no vamos a la raíz. Se trata de un grupo criminal organizado que se ha creado para, en primer lugar, crearse una inmunidad absoluta y, a continuación, poner en práctica sus planes para asegurarse de que controla quién vive, quién muere y quién tiene alguna posibilidad de vivir. Y si creen que estoy inflando de algún modo las cifras, permítanme
ser inequívoco. Si cada vez que me ocupo de una disposición fiscal le digo que existe una participación mayoritaria del 88% en alguna organización, podría llegar a la conclusión de que se trata efectivamente de una participación mayoritaria. Y resulta que si nos fijamos en las donaciones de la Fundación de la Organización Mundial de Salud, el 88% de ellas proceden de una única organización, la Fundación Gates. Eso es una violación de todas las leyes de competencia de Europa y de Estados Unidos. No se trata en absoluto de una donación independiente y caritativa, pero lo que es más importante, según las leyes fiscales de ambos lados del Atlántico, se trata de donaciones dirigidas que están expresamente prohibidas y no figuran en ninguna parte de los estatutos de la Organización Mundial de la Salud ni de ninguna de las organizaciones afiliadas a la ONU. Cuando digo que esto es delictivo, me refiero al delito fiscal, al delito de delincuencia organizada, al delito de blanqueo de dinero y ahora el delito de delincuencia organizada que conduce al asesinato y al terrorismo. Y les he dicho que lo segundo, después de planearlo, es financiarlo. ¿Y por qué no utilizamos su lenguaje criminal con sus propias palabras? Porque es la mejor manera de decirlo. Y cuando realmente planearon el lanzamiento del uso de una quimera biológicamente modificada junto con el modelo derivado del coronavirus, dijeron lo siguiente: para mantener la financiación más allá de la crisis, necesitamos aumentar la comprensión pública de las contramedidas médicas necesarias, como una vacuna pan-influencia o pan-coronavirus. Permítanme que detenga un momento y les recuerdo que la crisis de la que hablaban era una crisis de financiación menguante. No había crisis sanitaria. Era una crisis porque sus arcas empezaban a agotarse. Esa es la crisis. Y sigamos leyendo. Uno de los principales motores de los medios de comunicación y la economía sería el bombo. Tenemos que utilizar este bombo a nuestro favor para abordar los problemas reales. Los inversores responderán si ven un beneficio al final del proceso. Esa es la declaración oficial de la Kabbalah conspiranoica a estas alturas de la década de las vacunas puesto en marcha por el Consejo Mundial de Vigilancia de Preparación de la OMS en 2011 y fue la base de financiación de la asociación de Peter Daszak con la producción quimérica de patógenos tanto en Carolina del Norte como en Wuhan. Así que no me digan que tenemos que investigar de dónde viene esto. Los criminales lo han admitido con sus propias palabras. Y ahora llegamos al tema divertido que nadie en el Congreso quiere sacar, que es el elefante en la habitación. El 21 de octubre de 2014, a pesar de las numerosas conversaciones entre el senador Rand Paul y Anthony Fauci, que, se nos dice, Rand Paul hizo todo lo posible para acorralar a Fauci. Él estaba en posesión de la carta que se ve en la parte izquierda de la diapositiva, y es la carta convenientemente con el membrete de la NIAT, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que fue enviada a la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill, en la que se afirma inequívocamente que durante la moratoria de ganancia de función, que por cierto, cuando usamos la palabra moratoria se siente como si significaría debes parar. Veamos dos partes de esta carta. En primer lugar, el segundo punto del proyecto 1 que no forma parte de la subvención original. Se trataba de investigar las nuevas funciones de la patogénesis viral in vivo. ¿Sabes lo que eso significa? En sistemas vivos. Se suponía que la subvención se iba a utilizar para simulaciones clínicas, pero esa subvención se modificó con esta carta para decir: teníamos la intención de autorizar la investigación de la ganancia de función en sistemas vivos durante la moratoria. Y luego nos encanta el último párrafo de esta carta que convenientemente dice: dado que la subvención está actualmente financiada, esta pausa es voluntaria. ¿Cuántas veces has oído hablar de una moratoria voluntaria? Y lo mejor es cuando nos fijamos en la última línea.
o continúa realizando la investigación de ganancia de función aplicable hasta el final del periodo presupuestario actual. Aquí viene el problema. ¿Sabes quién proporciona el presupuesto? Un contrato indefinido por un importe ilimitado de DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzadas de Defensa, y NIH, Institutos Nacionales de Salud. No es cómodo tener un proyecto financiado permanentemente que hay que detener cuando se acaba el dinero. Cuando descubres que no hay un punto en el que el dinero se agote porque no hay fin para algo que no tiene fin, y para que no pienses que estoy haciendo una alegación que no lo estoy haciendo una acusación, que quede claro. Esa es una gran diferencia. No estoy alegando nada. En realidad, se han tomado la molestia de decirnos que sería el virus de Wuhan el que nos atraparía. Como puedes ver en la parte derecha de la pantalla, publicado el 14 de marzo de 2016, el coronavirus VIF1 similar al SARS. Y cito, está a punto de emerger en humanos. Suena como si estuviéramos sorprendidos de que algo se volviera loco en Wuhan en diciembre del 2019. ¿O parece como si nos dijeron, mirad a Wuhan y mirad lo que hemos hecho para manipular el coronavirus en Wuhan, en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill? Y he aquí. Ahora podemos decirles que estamos listos para publicarlo en 2016. Estamos casi listos. Créanlo. Y entonces lo crearon. Ahora, todos ustedes saben que he sido criticado en todo el mundo por usar el término guerra biológica. Lo hago porque estoy autorizado y calificado para hacerlo. Fui una persona enviada por todo el mundo para el gobierno estadounidense a principios de los años 2000 y finales de los 90 para investigar la proliferación de armas biológicas y químicas. Estoy muy familiarizado con la definición de agente biológico del 18º Código de Estados Unidos, el Código Penal para delitos de armas biológicas. En ese sentido, mi juicio es profesional y correcto, y la razón de ello es que soy yo quien toma esa determinación para el gobierno de los Estados Unidos, y lo he hecho durante muchos años. Por eso lo digo, pero pretendamos por el momento que solo soy una persona loca. Tal vez no sé de lo que estoy hablando, así que veamos lo que han dicho los propios criminales. En 2005, en una conferencia patrocinada por DARPA, Agencia de Proyectos e Investigación Avanzada de Defensa, una organización no gubernamental que gestiona institutos de investigación en nombre de Estados Unidos, Departamento de Defensa, Agencia de Defensa y Proyectos Espaciales, y la Mitre Corporación, una organización no gubernamental que gestiona institutos de investigación en nombre de Estados Unidos. Ralph Parrish, el arquitecto de la mortífera cadena de ADN que se ha inyectado en los brazos de millones y miles de millones de personas, dio una charla titulada Biohacking sintético de coronavirus, tecnologías habilitadoras de la guerra biológica. ¿Suena eso a algo que accidentalmente se malinterpreta y en realidad significa otra cosa? Las tecnologías de guerra biológica suenan más a contramedidas o a preparación para pandemias. A mí me suena a tecnología facilitadora de la guerra biológica, y la razón por la que tengo esta sospecha es que además de sus subvenciones de la NIAID, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, también recibió subvenciones no competitivas de la DARPA, que sumaron más de $140 millones y se destinaron a sus programas y otros relacionados con tecnologías sintéticas para permitir la guerra biológica. Entonces, ¿tengo algún problema con llamar la inyección una tecnología para permitir la guerra biológica? Absolutamente no, porque así es como la llamaron, y sabemos que sabían que la llamarían así el 18 de septiembre de 2019, porque el 18 de septiembre de 2019 la criminal y conspirativa Kabbalah de direcciones entrelazadas conocida como la Organización Mundial de la Salud declaró que crearía una experiencia para
el mundo que sería una pandemia de rápida propagación causada por un patógeno respiratorio mortal. El problema es la letalidad de esa declaración. No dijeron, puede que nos resfriemos un poco. Dijeron que realmente veremos la propagación de un agente mortal. Y la razón dada en septiembre de 2020, según el indicador de progreso, el mundo aceptaría una vacuna universal. No, vamos a ver otras opciones de tratamiento. O un no a vamos a echar un vistazo a lo que la intervención temprana podría ser, como el Dr. McCullough ha defendido tan claramente en muchos casos. No, como dijimos el 18 de septiembre de 2019, antes había que matar y había la intención de matar para crear el miedo que haría que la gente aceptaría algo que sin coacción nadie habría aceptado. Y esto lo publican los sinvergüenzas criminales. Despliéganse y saquen provecho de ello. Nos dijeron que los inversores reaccionarán si ven un beneficio al final del proceso. Y adivinen lo que vieron. Beneficio al final del proceso. 2022, $100.000 millones para Pfizer, con fondos públicos. Moderna, después de mentir al Congreso en octubre de 2021, cuando se les pidió que revisaran el NIAID, estaba realmente promoviendo una inyección que enriquecería al NIAID. Y Anthony Fauci y todo el equipo de la NIH, Instituto Nacional de Salud, dijeron que no tenían ningún interés financiero en su recomendación. Reciben un pago retroactivo de regalías de $400 millones. Por el primer pago de regalías, 400 millones. Es más de lo que ningún instituto de salud en la historia de la investigación médica estadounidense ha recibido jamás por un solo invento. Y he aquí, ¿qué obtenemos después de eso? Una petición de la OMS para que aumente su presupuesto en un 11% a fin de garantizar que las personas que se benefician de ello hagan donaciones. Y adivina lo que acaban de hacer. Han vuelto a blanquear el dinero. Eso es lo que hicieron. Que sea sencillo. Las leyes antimonopolio son la clave. Esto no es delito contra la salud pública. Esto no es en realidad un delito constitucional. Este es un acto criminal cometido por una institución criminal que ha sido diseñada para permitir el comportamiento criminal desde su creación en 1947. Eso es todo. Y no deberíamos estar debatiendo los méritos de la democracia o la libertad o cualquier otra cosa que sería tan irracional como si estuviéramos en un atraco a un banco debatiendo la impresión de billetes de dólar. El problema no son los billetes de dólar, es el atraco de bancos. Y el problema aquí no es la salud, y no es la salud pública, y no es la supresión de la información y la supresión de la disidencia y el tratamiento absolutamente desmesurado de los médicos y académicos de todo el mundo que han hablado en contra. Eso no es el crimen. El crimen es que hemos tenido delincuentes que conspiraron y desarrollaron un, cito, código de emergencia. Los mismos ladrones criminales planearon, orquestaron y ejecutaron todas las capturas reglamentarias para asegurarse de que usted utilizará los términos que ellos le digan que utilice: vacuna, mascarilla, salud, distanciamiento social, ninguno de los cuales tenía un uso normal, por definición. Así que nos limitamos a utilizarlos. Los chantajistas criminales fijaban los precios con direcciones interconectadas en las que competidores conocidos se reunían y fijaban los precios en complot directo, violando las normas de la Unión Europea, así como la ley Sherman y la ley Clayton de Estados Unidos. Se trataba de delincuencia organizada, deberíamos tratarlo como tal. Los delincuentes mintieron públicamente bajo juramento, provocaron la muerte y la destrucción de la libertad y, lo que es más importante, la muerte y la destrucción de la integridad de personas bien intencionadas que hoy se sienten aquí y están haciendo todo lo que está en su mano
para mitigar el daño causado por este desastre. No quiero menospreciar ni por un momento las múltiples contribuciones de grandes profesionales académicos y médicos que han intentado desesperadamente saltar al vacío y detener las consecuencias corruptas de estos crímenes. Pero diré esto en términos inequívocos. Hasta que no tratemos esto como una conspiración criminal de criminales que conduce al terrorismo global y al asesinato con el objetivo de maximizar los beneficios, estamos teniendo las conversaciones equivocadas, porque no estamos aquí para debatir los méritos de un acuerdo revisado para una organización criminal del crimen organizado. Estamos aquí para acabar con la propia organización criminal. Este es mi llamamiento a todas las personas de este planeta. No se limiten a limitar el poder de la OMS. Destruyen la OMS. Muchas gracias. The biggest mistake a person can do right now, no matter in which situation you are, is to give up. You might not reach the best version of yourself in this lifetime, but a better one than you are right now. The main point is to find something that you are not standing still where you are right now. At least prepare yourself slowly, step by step, to get out of that hole right now.